Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Hoy continuamos con la lectura del libro Perspectivas desde el mundo real. Capítulo Vislumbres de la verdad, parte 5. Repito el final de la parte 4 anterior. Te recomiendo, dijo Gurdjieff, que no se quiebre la cabeza sobre lo que hemos hablado, sino dele un pequeño descanso. Aun si olvidara algo, A se lo recordará después. Por supuesto, sería mejor si no necesitara que se lo recuerde. Acostúmbrese a no olvidar nada. Ahora tómese una taza de café, que le hará bien. Cuando se fueron, seguí el consejo del señor Gurdjieff y sirviéndome café permanecí sentado. Me di cuenta que el señor Gurdjieff había deducido de la pregunta acerca del ayuno que mi atención estaba cansada y me di cuenta que hacia el final de la conversación mi pensamiento se había vuelto más débil y más restringido. Por lo tanto, a pesar de mi fuerte deseo de revisar todos los diagramas y números una vez más, decidí darle a mi cabeza un descanso, para usar la expresión del señor Gurdjieff, y me senté con los ojos cerrados, tratando de no pensar en nada. Pero los pensamientos surgieron a pesar de mi voluntad, e intenté librarme de ellos. Cerca de 20 minutos después, A entró sin que lo oyera y me preguntó: «Bueno, ¿y cómo estás?». No tuve tiempo de contestarle cuando la voz del señor Gurdjieff se oyó muy cerca diciéndole a alguien: «Haga como le he dicho y verá dónde está el error». Luego, levantando el tapiz que colgaba sobre la puerta, entró. Tomando el mismo lugar y la misma actitud que antes, se volvió hacia mí. «Espero que haya descansado, aunque sea un poco. Hablemos ahora de cualquier cosa sin ningún plan definido». Le dije que quería hacerle 2 o 3 preguntas que no tenían referencia inmediata con el tema de nuestra conversación, pero que podrían aclarar la naturaleza de lo que él había dicho. Usted y A han citado tanto de la información que proporciona la ciencia contemporánea que surge espontáneamente la pregunta: ¿es el conocimiento del que habla accesible a un hombre ignorante y sin educación? El material al que usted se refiere fue citado solo porque le hablaba a usted. Usted comprende porque tiene cierta cantidad de conocimiento de estas materias. Estas le ayudaron a comprender alguna cosa mejor. Solamente fueron dados como ejemplo. Esto se refiere a la forma de la conversación, pero no a su esencia. Las formas pueden ser muy diferentes. Ahora no diré nada acerca del papel y el significado de la ciencia contemporáneas. Este asunto podría ser el tema de otra conversación. Solo diré esto, que el erudito mejor educado podría evidenciarse como un absoluto ignorante al compararlo con un pastor analfabeto que posee conocimiento. Esto suena paradójico, pero la comprensión de la esencia, sobre la cual el primero pasa largos años de investigación minuciosa, será alcanzado por este último en un grado incomparablemente superior durante la meditación de un día. Se trata de un modo de pensar, de la densidad del pensamiento. Esta expresión no le dice nada a usted por el momento, pero con el tiempo se aclarará por sí misma.
¿Qué más quiere preguntar? ¿Por qué este conocimiento está tan cuidadosamente ocultado? ¿Qué le impulsa a hacer esta pregunta? Algunas cosas que tuve la oportunidad de aprender en el curso de mi contacto con la literatura oculta, contesté. Hasta donde puedo juzgar, dijo el señor Gurdjieff, usted se refiere a la así llamada, entre comillas, iniciación. ¿Sí o no? Contesté afirmativamente y el señor Gurdjieff prosiguió. Sí, de hecho, mucho de lo que ha sido dicho en la literatura oculta es superfluo y falso. Más vale que olvide todo esto. Todas sus investigaciones en este terreno fueron un buen ejercicio para su mente. Ahí radica su gran valor, pero solo ahí. No le han dado conocimiento como usted mismo ha confesado. Juzgue todo desde el punto de vista de su sentido común. Conviértase en el poseedor de sus propias y consistentes ideas y no acepte nada basado en la fe. Y cuando usted mismo, por medio de un sólido argumento y raciocinio, llegue a una firme convicción, a una plena comprensión de algo, habrá alcanzado cierto grado de iniciación. Reflexione más profundamente. Por ejemplo, hoy tuve una conversación con usted. Recuerde esta conversación. Piense y estará de acuerdo conmigo que en esencia no le he dicho nada nuevo. Usted ya lo sabía anteriormente. La única cosa que hice fue poner orden en su conocimiento. Lo sistematicé, pero usted lo tenía antes de verme. Se lo debe a sus esfuerzos que ya hizo en este terreno. Fue fácil para mí hablarle gracias a él, y señaló a A, porque él aprendió a comprenderme y porque lo conocía a usted. De su informe lo conocía a usted y a su conocimiento, y también cómo fue obtenido antes de que viniera a mí. Pero a pesar de todas estas condiciones favorables, puedo decir con confianza que todavía no ha dominado ni aún la centésima parte de lo que he dicho. Sin embargo, le he dado una pista que le señala la posibilidad de un nuevo punto de vista, el cual puede iluminar y reunir su conocimiento anterior. Y gracias a este trabajo, a su propio trabajo, usted será capaz de alcanzar una más profunda comprensión de lo que he dicho. Usted se iniciará, entre comillas, a sí mismo. Dentro de un año posiblemente digamos las mismas cosas, pero usted no permanecerá durante este año con la esperanza de que vuelen a su boca pichones asados. Trabajará y su comprensión cambiará. Estará más iniciado, entre comillas. Es imposible darle a un hombre algo que pudiera volverse de su propiedad inalienable sin trabajo de su parte. Tal iniciación no puede existir, pero desafortunadamente la gente a menudo lo cree. Solo existe la autoiniciación. Uno puede mostrar y dirigir, pero no iniciar.
Las cosas que encontró en la literatura oculta con respecto a esta cuestión han sido escritas por gente que ha perdido la clave de lo que transmitía, sin verificación alguna de las palabras de los otros. Cada medalla tiene su reverso. El estudio del ocultismo ofrece mucho como entrenamiento para la mente, pero a menudo, desafortunadamente muy a menudo, la gente infectada por el veneno del misterio y teniendo como meta resultados prácticos, pero no poseyendo un pleno conocimiento de lo que se debe hacer ni cómo hacerlo, se daña a sí misma en forma irreparable. Se viola la armonía. Es 100 veces mejor no hacer nada que actuar sin conocimiento. Usted dijo que el conocimiento está oculto. No es así. No está oculto, pero la gente es incapaz de comprenderlo. ¿De qué serviría comenzar una conversación sobre las matemáticas superiores con un hombre que no sabe nada de matemáticas? Simplemente no le entendería, y aquí el asunto es más complicado. Personalmente estaría muy contento si pudiera hablar ahora con alguien sin tratar de adaptarme a su comprensión de aquellos temas que me interesan. Pero si empezara a hablarle a usted de este modo, por ejemplo, me tomaría por un loco o por algo peor. La gente tiene muy pocas palabras para expresar ciertas ideas, pero ahí donde las palabras no importan, sino su fuente y el significado detrás de ellas, debería ser posible hablar de una manera sencilla. En la ausencia de comprensión, esto es imposible. Usted tuvo hoy la oportunidad de comprobar esto por sí mismo. No hablaría a otra persona del mismo modo que hablé con usted porque no me entendería. Hasta cierto punto, usted ya se ha iniciado a sí mismo. Y antes de hablar, uno debe saber y ver hasta qué punto comprende un hombre. La comprensión viene solo con trabajo. Así que lo que usted llama, entre comillas, el ocultar, es en realidad la imposibilidad de dar. De otra manera, todo sería bastante diferente. Si a pesar de esto, los que saben empiezan a hablar, es inútil y bastante improductivo. Ellos hablan solo cuando saben que el que escucha comprende. Entonces, si por ejemplo quisiera decirle a alguien lo que he aprendido de usted hoy, ¿objetaría usted? Pregunto. Vea usted, replicó el señor Gurdjieff. Desde el comienzo mismo de nuestra conversación ya había previsto la posibilidad de continuarla. Por lo tanto, le dije cosas que en caso contrario no se las hubiera dicho. Me adelanté a decírselas sabiendo que usted no está preparado ahora para ellas, pero con la intención de dar cierta dirección a sus reflexiones sobre estas cuestiones. Considerándolo más de cerca, estará convencido que así es en realidad. Comprenderá precisamente de qué estoy hablando. Si llega a esta conclusión, esto será solo en beneficio de la persona con quien habla. Podrá decir todo cuanto quiera. Entonces estará convencido de que algo inteligible y claro para usted es ininteligible para los que oyen. Desde este punto de vista, tales conversaciones serán útiles. ¿Y cuál es su actitud respecto a la ampliación del círculo de aquellos con los que se podrían empezar relaciones? Al darles alguna indicación que pudiera ayudarles en su trabajo, pregunté. No tengo suficiente tiempo disponible para sacrificarlo sin estar seguro de que será útil.
El tiempo es valioso para mí y lo necesito para mi trabajo. Por lo tanto, no puedo ni quiero gastarlo improductivamente. Pero de esto ya le he hablado. No pregunté pensando que usted hiciera nuevas relaciones, sino en el sentido de que se podrían dar ciertas indicaciones por medio de la prensa. Creo que tomaría menos tiempo que las conversaciones personales. En otras palabras, usted quiere saber si las ideas podrían ser expuestas gradualmente, quizás en una serie de bosquejos. Sí, contesté, pero ciertamente no creo que sería posible aclarar todo, aunque sí me parece que sería posible indicar una dirección que condujera más cerca de la meta. Usted ha tocado un tema muy interesante, dijo el señor Gurdjieff. Frecuentemente lo he discutido con algunos de aquellos con quien hablo. No vale la pena ahora repetir las consideraciones que fueron expresadas por ellos y por mí. Solo puedo decir que lo decidimos afirmativamente, y ya desde el verano pasado. No me negué a tomar parte en este experimento, pero no pudimos hacerlo a causa de la guerra. Durante la corta conversación que siguió sobre este asunto, surgió en mi cabeza la idea de que si el señor Gurdjieff no tenía objeción en dar a conocer al público en general ciertos puntos de vista y métodos, también era posible que el ballet La lucha de los magos pudiera contener un significado oculto representando no sólo una obra de imaginación, sino un misterio. En este sentido le hice una pregunta mencionando que A me había relatado el contenido de la puesta en escena. Mi ballet no es un misterio, contestó el señor Gurdjieff. Su propósito es presentar un interesante y bello espectáculo. Por supuesto, bajo las formas visibles se oculta cierto significado, pero no pretendí demostrarlo ni enfatizarlo. El lugar principal en este ballet lo ocupan ciertas danzas. Le explicaré esto brevemente. Imagínese que al estudiar las leyes del movimiento de los cuerpos celestes, digamos, los planetas del sistema solar, usted ha construido un mecanismo especial para la representación y registro de estas leyes. En este momento, cada planeta está representado por una esfera de tamaño apropiado y está colocado a una distancia estrictamente determinada de la esfera central, que representa al Sol. Se pone en marcha el mecanismo y todas las esferas empiezan a girar y a moverse en trayectorias definidas, reproduciendo de una manera que parece viva las leyes que gobiernan su movimiento. Este mecanismo le hace recordar su conocimiento. De la misma manera, en el ritmo de ciertas danzas, en los movimientos y combinaciones precisos de los danzantes, se evocan vivamente ciertas leyes. Tales danzas se llaman sagradas. Durante los viajes por el Oriente, con frecuencia he visto danzas de esta clase, ejecutadas durante la celebración de los ritos sagrados en algunos de los templos antiguos. Estas ceremonias son inaccesibles y desconocidas para los europeos. Ciertas de estas danzas se reproducen en la lucha de los magos. Además, puedo decirle que en la base de la lucha de los magos se hallan 3 pensamientos. Pero como no espero que sean comprendidos por el público, si presento el ballet solo, lo llamo simplemente un espectáculo. El señor Gurdjieff habló un poco más acerca del ballet y las danzas y luego prosiguió.
Tal es, en el pasado lejano, el origen de las danzas y su significado. Ahora le pregunto, ¿ha sido preservado algo en esta rama del arte contemporáneo que pudiera evocar, por remoto que sea, su anterior gran significado y meta? Y dijo, ¿qué se puede encontrar aquí sino trivialidad? Y después de un breve silencio como esperando mi respuesta y contemplando triste y pensativamente hacia adelante, continuó. El arte contemporáneo en su conjunto no tiene nada en común con el antiguo arte sagrado. Quizás usted haya reflexionado sobre ello. ¿Cuál es su opinión? Le expliqué que la cuestión del arte, entre otras cosas que me interesaban, ocupaba un lugar importante. Para ser preciso, estaba interesado no tanto en las obras, quiero decir, en los resultados del arte, sino en su papel y significado en la vida de la humanidad. A menudo yo había discutido este asunto con los que parecían más versados en estos temas que yo, músicos, pintores, escultores, artistas y hombres de letras, y también con aquellos interesados simplemente en el estudio del arte. Llegué a escuchar una gran cantidad de opiniones de muchas clases, a menudo contradictorias. Algunos, en verdad pocos, consideraban el arte como un pasatiempo para aquellos que carecían de ocupación. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que el arte es sagrado y que su creación lleva en sí misma el sello de la divina inspiración. No tenía opinión formada que pudiera llamar mi firme convicción, y esta cuestión había permanecido abierta hasta ahora. Expresé todo esto al señor Gurdjieff tan claramente como pude. Él escuchó mi explicación con atención y dijo: tiene razón en decir que hay muchas opiniones contradictorias sobre este tema. ¿No basta esto para probar que la gente no sabe la verdad? Donde está la verdad no puede haber diferentes opiniones. En la antigüedad, lo que ahora se llama arte servía a los propósitos del conocimiento objetivo. Y como dijimos hace un momento hablando de danzas, las obras de arte representaban una exposición y un registro de las leyes eternas de la estructura del universo. Aquellos que se dedicaban a la investigación y por lo tanto adquirían el conocimiento de leyes importantes, las incorporaban en obras de arte, tal como ahora se hacen en libros. En este punto el señor Gurdjieff mencionó algunos nombres que eran en su mayoría desconocidos para mí y que he olvidado. Luego prosiguió: este arte no tenía como fin ni la belleza ni el producir un parecido a alguien o algo. Por ejemplo, una antigua estatua creada por tal artista no es ni una copia de la forma de una persona ni la expresión de una sensación subjetiva. Es o la expresión de las leyes del conocimiento, o en términos del cuerpo humano, o un medio de transmisión objetiva de un estado de la mente. La forma y la acción, en realidad, toda la expresión es de acuerdo a la ley. Después de un corto silencio, durante el cual parecía estar reflexionando sobre algo, el señor Gurdjieff continuó: ya que hemos tocado el tema del arte,
Le contaré un episodio que sucedió recientemente y que le aclarará algunos puntos de nuestra conversación. Entre mis conocidos de aquí, en Moscú, hay un compañero de mi primera infancia, un famoso escultor. Cuando lo visité, vi en su biblioteca varios libros sobre filosofía hindú y ocultismo. Durante la conversación me di cuenta de que él estaba seriamente interesado en estas materias. Viendo cuán desamparado estaba al hacer cualquier examen independiente de estas cuestiones y no deseando mostrar mi familiaridad con ellas, pedí a un hombre que a menudo había hablado conmigo sobre estos temas, un cierto P, que se interesara por este escultor. Un día P me dijo que el interés del escultor en cuestiones era claramente especulativo, que su esencia no había sido tocado por ellas y que veía poca utilidad en estas discusiones. Le aconsejé que desviara la conversación hacia un tema que concerniera más de cerca al escultor. A lo largo de lo que parecía una charla puramente casual en la que yo estaba presente. Y P dirigió la conversación hacia el tema del arte y la creación. Con lo cual el escultor explicó que él sentía la justeza de las formas escultóricas y preguntó: ¿sabe usted por qué la escultura del poeta Gogol en la Plaza Arbat tiene una nariz excesivamente larga? Y relató cómo al mirar a esta estatua de lado, sintió que el suave fluir del perfil, como él lo expresó, estaba alterado en la parte superior de la nariz. Deseando probar lo correcto de este sentimiento, decidió buscar la máscara mortuoria de Gogol, la cual encontró después de una larga búsqueda en manos de un particular. Estudió la máscara y prestó especial atención a la nariz. Este examen reveló que probablemente cuando se hizo la máscara se formó una pequeña burbuja justamente donde el suave fluir del perfil parecía haber sido alterado. El que hizo la máscara había llenado la burbuja con mano inexperta, cambiando la forma de la nariz del escritor. Así que el diseñador del monumento, no dudando de lo correcto de la máscara, había proporcionado a Gogol una nariz que no era la suya. ¿Qué puede decirse de este incidente? ¿No es evidente que tal cosa solo pudo suceder en ausencia de un conocimiento real? Mientras un hombre utiliza la máscara plenamente convencido de su exactitud, el otro, entre comillas, sintiendo lo incorrecto de su ejecución, busca una confirmación a sus sospechas. Ninguno está en mejor situación que el otro. Pero, con el conocimiento de las leyes de proporción en el cuerpo humano, no solo se hubiera podido reconstruir la punta de la nariz usando la máscara de Gogol, sino que todo su cuerpo se hubiera podido reconstruir exactamente como había sido. Investiguemos esto más detalladamente, para aclarar con exactitud lo que quiero decir a partir de la nariz exclusivamente. Hoy examiné brevemente la ley de la octava. Usted ha visto que con el conocimiento de esta ley se conoce el lugar de todas las cosas y viceversa. Si el lugar es conocido, se conoce lo que existe allá y su calidad. Todo puede ser calculado, solamente que uno debe saber cómo calcular el paso de una octava a otra. El cuerpo humano, como cada cosa que es un todo, lleva en sí mismo esta regularidad de medida.
De acuerdo con el número de notas de la octava y con los intervalos, el cuerpo humano tiene 9 medidas principales expresadas en números definidos. Para personas individuales, estos números varían muchísimo, por supuesto que siempre dentro de ciertos límites. Las 9 medidas principales, al dar una octava entera de primer orden, se transmutan en octavas subordinadas, las cuales, por amplia extensión de este sistema subordinado, dan todas las medidas de cualquier parte del cuerpo humano. Cada nota de una octava es en sí misma una octava entera. Consecuentemente, es necesario conocer las reglas de correlación y combinación y transición de una escala a otra. Todo se combina por una indisoluble, inmutable regularidad de ley. Es como si alrededor de cada punto se agruparan 9 puntos adicionales, subordinados, y así sucesivamente hasta los átomos del átomo. Conociendo las leyes del descenso, el hombre también conoce las leyes del ascenso. Consecuentemente, no solo se puede pasar de octavas principales a las subordinadas, sino también viceversa. No solo se puede reconstruir la nariz partiendo tan solo de la cara, sino que también toda la cara y el cuerpo de un hombre pueden ser reconstruidos inexorable y exactamente a partir de la nariz. No hay búsqueda de belleza o de semejanza. Una creación no puede ser otra cosa que lo que es. Esto es más exacto que las matemáticas, porque aquí uno no se encuentra con probabilidades, y se alcanza no por el estudio de las matemáticas, sino por un tipo de estudio mucho más profundo y más amplio. Lo que se necesita es la comprensión. En una conversación sin comprensión, es posible hablar durante décadas sobre las cuestiones más simples sin llegar a resultado alguno. Una pregunta simple puede revelar que un hombre no tiene la actitud de pensamiento requerida, y aún con el deseo de elucidar la pregunta, la falta de preparación y comprensión en el que escucha anula las palabras del que habla. Tal comprensión literal es muy común. Este episodio una vez más confirmó lo que sabía desde hacía tiempo y había comprendido 1000 veces. Recientemente en Petersburgo hablé con un compositor bien conocido. En esta conversación vi claramente cuán pobre era su conocimiento en el dominio de la verdadera música y cuán profundo el abismo de su ignorancia. Recuerde a Orfeo, quien enseñó el conocimiento por medio de la música, y comprenderá lo que yo llamo música verdadera o sagrada. El señor Gurdjieff prosiguió: para tal música se necesitará condiciones especiales, y entonces la lucha de los magos no sería un mero espectáculo. Como está ahora, habrá solamente fragmentos de la música que he oído en ciertos templos, y aún esa música verdadera no aportará nada a los oyentes, porque las claves para ella están perdidas y quizás nunca fueron conocidas en Occidente. Las claves de todas las artes antiguas están perdidas. Se perdieron hace muchos siglos. Por lo tanto, ya no hay un arte sagrado que incorpora leyes del gran conocimiento, sirviendo así para influenciar los instintos de la multitud. Hoy en día no hay creadores. Los sacerdotes contemporáneos del arte no crean, sino imitan.
corren tras la belleza y semejanza, o lo que es llamado originalidad, sin ni siquiera poseer el conocimiento necesario. Al no conocer y no ser capaces de hacer algo, puesto que andan a tientas en la oscuridad, son alabados por la multitud que los pone sobre un pedestal. El arte sagrado se desvaneció y dejó atrás solo el halo que rodeó a sus servidores. Todas las palabras actuales acerca del chispazo divino, talento, genio, creación, arte sagrado, no tienen base sólida. Son anacronismos. ¿Qué son estos talentos? Hablaremos acerca de ellos en una ocasión más apropiada. O la artesanía del zapatero debe llamarse arte, o todo arte contemporáneo debe llamarse artesanía. ¿De qué manera un zapatero cosiendo zapatos de última moda y de bello diseño es inferior a un artista que tiene como meta la imitación u originalidad? Con conocimiento, la costura de zapatos puede ser también arte sagrado, pero sin él, un sacerdote del arte contemporáneo es peor que un remendón. Las últimas palabras estaban cargadas de énfasis. El señor Gurdjieff guardó silencio y ya no dijo nada. La conversación me había impresionado hondamente. Sentí cuánta razón tenía A al advertirme que para escuchar al señor Gurdjieff se requería más que el mero deseo de conocerlo. Mi pensamiento funcionaba con precisión y claridad. Miles de preguntas surgieron en mi mente, pero ninguna correspondía a la profundidad de lo que había oído y por lo tanto me quedé callado. Miré al señor Gurdjieff. Levantó su cabeza lentamente y dijo: «Debo irme. Por hoy es suficiente. Dentro de media hora habrá caballos que los llevarán al tren. Acerca de los planes futuros, usted se enterará por A». Y volviéndose a él agregó: «Tome mi lugar como anfitrión. Desayune con nuestro huésped. Después de llevarlo a la estación, regrese. Bien. Hasta la vista». A cruzó el cuarto y tiró de un cordón escondido por una otomana. Un tapiz persa colgado de la pared se abrió, mostrando un gran ventanal. La luz de una mañana de invierno clara y helada inundó el cuarto. Esto me tomó por sorpresa. Hasta ese momento no tuve noción de la hora. «¿Qué hora es?», exclamé. «Cerca de las 9», explicó A, apagando las lámparas. Añadió sonriendo: «Como podrás ver, el tiempo aquí no existe». Finaliza aquí el capítulo Vislumbres de la verdad, escrito por uno del Círculo de Gurdjieff en Moscú, 1914, del libro Perspectivas desde el mundo real. Muchas gracias por escuchar.